Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa del evento. Toca el turno del doctor Jesús Fernando Ayala Zavala. Me voy a permitir hablar un poquito acerca de su reseña. El doctor Jesús Fernando Ayala Zavala es profesor investigador titular del CIAT, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Es líder del grupo de investigación FIBITEC de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal. La investigación del profesor Ayala tiene como objetivo el beneficio humano, estudiando y proponiendo a los compuestos bioactivos naturales como alternativas para coadyuvar a la solución de problemas de inocuidad y calidad alimentaria, incluyendo como metas profesionales y personales la formación de nuevas generaciones de investigadores y la difusión del conocimiento para su apropiación social. Su producción incluye publicaciones originales, revisiones de literatura, capítulos de libros, comunicaciones cortas y patentes. Su trayectoria ha merecido el reconocimiento internacional tanto de editoriales reconocidas y de organismos gubernamentales con los cuales participa en la promoción de las actividades científicas de su área de experiencia. El día de hoy, el doctor Fernando nos va a platicar un poco acerca de la actividad antivirulencia de compuestos naturales para el control de bacterias patógenas. Doctor Fernando, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Déjenme preparar la pantalla. Ok, pues quiero agradecerles, ¿no? el agrado de compartir este escenario con ustedes, sobre todo para celebrar este evento tan importante que es el Congreso Internacional de Ingeniería y Biotecnología Alimentaria. Agradezco a la asociación y agradezco sobre todo a Julio por haberme invitado. Es un honor poder compartir con ustedes las actividades que hacemos en el laboratorio, específicamente lo que hemos trabajado en cuestiones de actividad antivirulencia de compuestos naturales. Es lo que les voy a presentar hoy, aunque tenemos otras líneas de investigación que alrededor de la presentación les voy a compartir. Pero nos vamos a centrar en este punto, que es la actividad antivirulencia. El reto que tenemos actualmente como sociedad y sobre todo como profesionistas que nos dedicamos al área de producción y conservación de la calidad de alimentos, es alto, sobre todo por las cuestiones relacionadas con infecciones bacterianas que vamos a estar mencionando como que pueden afectar la salud humana, pero también pueden afectar la calidad de los alimentos con los que trabajamos. Entonces, este es el problema principal que vamos a resaltar hoy. Esas bacterias, pues el problema es que causan síntomas que pueden ser las enfermedades o la pérdida de calidad. Entonces, conocer cómo se generan esas infecciones para poder hacer uso de estrategias específicas para contrarrestar estos daños, estos síntomas, es algo que se relaciona con el control de lo que es la virulencia. Cómo hacer que esas bacterias que causan las enfermedades no las causen, es decir, que sea una bacteria que viva como cualquier otra en nuestro sistema sin causar ese daño. Entonces, ya dejando de lado el tratar de eliminarlas completamente, eliminar su viabilidad, sino controlando la capacidad que tienen para causar una enfermedad en un grado muy intenso, ¿no? Entonces, ese es el concepto que intentaríamos abordar. Dentro de las principales estrategias que teníamos para el control de bacterias y de las bacterias patógenas en los dos contextos, patógenas como las fitopatógenas o patógenas humanas, normalmente se utilizaban antibióticos. Esos antibióticos también en campo, por ejemplo, para la producción agrícola, son muy utilizados. Este estudio está muy interesante, que es el estudio de Taylor y Reader. Les dejo este código QR por si quieren dirigir la cámara de su cel y leerlo. En ese estudio, Taylor y Reader hacen una encuesta en diversos países en el mundo sobre las prescripciones que les hacen los especialistas sobre el uso de antibióticos para aplicaciones agrícolas.
Estos son los principales productos en los que se detecta la aplicación de los antibióticos, y estas son las principales sustancias. Sin embargo, en el desarrollo de ciertos mecanismos bacterianos hace difícil que se sigan utilizando estas soluciones que ya teníamos, ¿no? En este diagrama tenemos, por ejemplo, los antibióticos principales que se han ido desarrollando a nivel comercial y cuando fueron aceptados, pero también acá debajo tenemos cómo las bacterias han empezado a desarrollar resistencia a esos antibióticos que ya existían. Entonces, lo importante es este desfase que ha existido entre el surgimiento de nuevas moléculas, nuevas drogas y la aparición de bacterias o especies más resistentes. Entonces nos estamos quedando sin estrategias para poder controlar este problema. Principalmente la resistencia bacteriana que discutiremos ahora, pues se debe, y de hecho de lo que más estamos estudiando en el laboratorio son las enzimas que producen las bacterias para hidrolizar los antibióticos, incluso también algunos desinfectantes están dejando de ser útiles, y principalmente por el desarrollo de biopelículas, ¿sí? Las biopelículas, un ejemplo, yo creo el más práctico es por ejemplo, el sarro dental que tenemos. Es una formación de biopelículas donde las bacterias presentes lo que hacen es producir sustancias poliméricas para cubrirse y encapsularse. Entonces, eso les sirve de protección contra los tratamientos que apliquemos, ya sean antibióticos o desinfectantes. Entonces, estos dos problemas son los que nos estamos abocando ahora en el laboratorio. Y el que les voy a mostrar un poquito más de detalles es el cómo estamos generando estrategias para controlar lo que es la formación de las biopelículas utilizando compuestos naturales, específicamente compuestos de plantas. La formación de biopelículas es un proceso que debemos de conocer para poder generar estrategias para controlarlo. Entonces, este proceso inicia con la llegada de células, es decir, las células tienen que llegar a una superficie que van a colonizar, y para eso la motilidad se ha visto que es importante de considerar, porque es la habilidad que tiene esa bacteria para transportarse en el medio y poder llegar a la superficie que desea colonizar o contaminar. Esa superficie pues pueden ser superficies bióticas, pero también abióticas. Muchos de los estudios que nosotros hacemos principalmente lo hacemos en superficies de interés alimentario, acero inoxidable, lo hacemos también en algunos tipos de plásticos, materiales. También estamos abordando en superficies de frutas, de hortalizas, de materiales de empaque. Una vez que las células llegan a esa superficie que van a colonizar, inicia lo que es la adhesión reversible, es decir, aún se pueden desprender estas células, pero si tienen un cierto tiempo de contacto, empieza lo que es la adhesión irreversible. En este punto, las bacterias empiezan a producir sustancias poliméricas que utilizan como pegamento para hacer más fuerte su unión. Entonces, y sobre todo protegerse, ¿no? Uniones con la superficie, pero también uniones entre capas de células y células. Después tenemos lo que es la formación de microcolonias y tenemos lo que es la maduración de esa biopelícula, donde se alcanza una densidad celular importante. Y es aquí donde se da principalmente lo que es la acumulación de nutrientes, donde es la forma más fuerte para defenderse del estrés ambiental. Se dice que también hay regulaciones de ciertas características en cuestiones genéticas y la expresión de esa virulencia, ¿no? Que va a acentuar más la infección. Pero el propósito al final de la bacteria va a ser poder llegar a otras superficies. Es ahí donde tenemos la dispersión, es decir, la biopelícula que ya está formada libera esas células que van a
poder llegar a otras superficies y continuar este ciclo del que hemos estado hablando. Entonces, este es el proceso de formación de biopelículas. Entonces, interrumpir algunas de estas de estos pasos nos puede ayudar a controlarlo, porque en este punto la bacteria está protegida. Entonces, si evitamos que llegue a este punto, vamos a poder hacer más probable que sean eliminadas. Las alternativas que se están proponiendo son diversas para el ataque a esta resistencia bacteriana a los tratamientos que normalmente se utilizaban. Entonces, de los diferentes estudios que se están llevando a cabo a nivel mundial, se reporta que la mayoría están enfocados en producir nuevas moléculas que tengan esta habilidad para atacar a las bacterias y vencer esas estrategias que tienen de protegerse de los desinfectantes y antibióticos. El resto de los trabajos se enfoca, por ejemplo, en agregar en los tratamientos convencionales inhibidores de la resistencia, en ese caso de las enzimas que degradan a los antibióticos. Se agregan esos inhibidores específicos junto al antibiótico para que el inhibidor inactive a la enzima y esta no hidrolice al antibiótico. Tenemos también que se están probando moléculas que tienen otro tipo de utilidades y que ya han sido o son consumidas para un cierto uso en humanos y que han demostrado ser seguras, sobre todo por eso, ¿no? Entonces, ver si ese tipo de drogas que ya tienen un uso probado seguro en humanos pueden ser reutilizadas para controlar la virulencia o la patogenicidad de una bacteria. Tenemos también el desarrollo de vacunas y anticuerpos y muy relacionado con este punto de los inmunomoduladores. Y en este punto de agentes para controlar la virulencia, agentes antivirulencia son otra de las estrategias que es de las que estaremos hablando principalmente. Adicionado está lo de los fagos y la microbiota, como una microbiota sana o incluso otro tipo de cuerpos, de partículas como los bacteriófagos pueden ser útiles para controlar a las bacterias patógenas. En este punto también tenemos otro reto, hablando de lo que es la microbiota, el efecto que está teniendo el tener una microbiota adecuada es importante para el ser humano. Y todos los estudios que están surgiendo actualmente, que han surgido anteriormente, lo han probado. Entonces, el poder diseñar una molécula o un tratamiento que disminuya la virulencia de bacterias patógenas, pero que no afecte la viabilidad de las células probióticas y que son de beneficio para el ser humano, es algo muy interesante y un reto muy importante que tenemos también. O sea, ¿cómo hacer que un patógeno deje de ser patógeno y que esa misma molécula no dañe a las bacterias benéficas? Es algo interesante porque los antibióticos convencionales que tenemos, ellos ahora sí que agarran parejo, ¿no? Con las células patógenas y las células benéficas. Tratando de hacer una diferenciación entre lo que es los tratamientos que iban enfocados a dañar la viabilidad de las células bacterianas, es decir, que las células ya no vivieran, las células de las bacterias, tenemos lo que es los tratamientos para controlar la virulencia, ¿sí? Entonces, que normalmente pueden ser concentraciones subletales y que ayuden a ser más sensibles o menos resistentes a las bacterias, vamos a decirlo, para el ataque de un agente biocida. En ocasiones también se estaba conceptuando estos agentes antivirulencia no solo como una estrategia para hacerlas que no causen una enfermedad tan fuerte, sino también que las hagan más sensibles a lo que es el ataque de los biocidas, ¿no? Entonces de los antibióticos. Pero también ahí hay que considerar esas partes, ¿no? De cómo se pueden controlar las dosis y hacer unos tratamientos más específicos. De manera específica, lo que hacemos en el laboratorio es explorar diferentes fuentes que puedan tener compuestos que nos ayuden a actuar como agentes antivirulencia o agentes antibacterianos. Hemos probado, por ejemplo,
residuos agroindustriales, semillas de mango, cáscaras de cítricos. Tenemos trabajos también con aceites esenciales, bastantes. Y tenemos también lo que es el uso de extractos de hongos comestibles. Una vez que nosotros detectamos alguna fuente que pueda ser de interés para poder extraer estos compuestos que nos interesan, probamos diferentes metodologías para extraerlos, ¿no? Ya de manera dirigida hacia los compuestos activos que nos interesen, es decir, si son fenólicos, si son terpenoides, pues ya buscamos alguna técnica que sea dirigida para esto. Ya que se hacen los extractos, se hace una caracterización en composición, pero también en actividad. Entonces ahí ya nos basamos de estudios in silico, pero también de estudios in vitro para poder llevar a cabo esa actividad. Y les digo, hablando de otras líneas que tenemos en el laboratorio, pues no solo es la parte de antimicrobianos, muchos de estos compuestos que extraemos pueden tener una capacidad antioxidante, una capacidad saborizante también, y eso lo estamos contemplando. Ya que tenemos un extracto caracterizado en cuanto a su actividad, pues vienen las formas en las que podemos aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué formas podríamos tener una mejor respuesta, una mejor estabilidad? Pues estudiamos diferentes formas para esto y poder llegar finalmente a lo que es la aplicación en el alimento. Es decir, ya vimos in vitro que puede tener cierta actividad, pero ahora en los alimentos o en los materiales, ahí es donde tenemos que probar que se haya hecho esto, que se mantenga esa actividad. En este punto, pues ya en el laboratorio tenemos varios artículos y más o menos les voy a ir dando así la presentación por artículos. Y a ustedes les digo, les voy a ir dejando los QRs para que ustedes dirijan la cámara de su cel y puedan tener acceso a los papers o a las fuentes que les voy citando. Este es uno de los últimos papers que hemos sacado donde se hicieron extractos de cáscara de granada y se utilizaron como antibacterianos y antioxidantes en germinados de alfalfa. Es un trabajo muy interesante. De este lado les presento el trabajo de la Dani, de Daniela Autón. Ella está estudiando extractos de encino para reducir la rancidez en aceites destinados para frituras, ¿sí? Entonces, ella es de un pueblo que se llama El Encinal, entonces es muy común este árbol por allá, está en la sierra de Sonora. Entonces ella llegó a buscar su maestría y dijo, ay, yo quiero estudiar esta planta, y es lo que estamos haciendo. Los resultados son muy interesantes, aunque vamos en el inicio, esperamos poder luego mostrarles más resultados. Hemos aplicado aceites esenciales en recubrimientos comestibles para reducir lo que es la carga bacteriana. Y también hemos hecho encapsulación de esos aceites para hacer liberaciones controladas y afectar lo que es el deterioro bacteriano en algunas verduras, ¿no? Yo creo que de los aceites que más hemos estudiado son los del aceite de orégano, y su principal componente que hemos identificado es el carbacrol. Entonces, una vez que nosotros detectamos estos compuestos, pues buscamos las maneras de poder atacar y los mecanismos sobre todo. Pero además tenemos lo que es la línea de identificar las características de virulencia que están desarrollando las bacterias patógenas que necesitamos atacar. Entonces este paper está recién salidito, igual aquí está el código QR donde pues la Jessica, que está haciendo su doctorado aquí, Jessica está haciendo este tipo de estudios, haciendo análisis de lo que es la caracterización de los patotipos y la virulencia que tienen, en este caso cepas de E. coli, aisladas de diferentes sistemas productivos agrícolas. Entonces ya una vez que se caracterizan esas células, pues ya podemos ver si hay resistencia a estos antibióticos, tienen este tipo de adhesión, tienen esta capacidad de formación de biopelículas. Entonces ya vamos diseñando estrategias específicas para su control. De los estudios que les voy a mostrar, también tenemos aplicaciones en los que son superficies clínicas. Entonces, como en este caso los estudios que hizo Talía en su tesis doctoral, ella es Talía, hizo el doctorado aquí en el grupo, ahora ya es profesora investigadora en la Unison. Y ella estudió estos tres compuestos, catequina,
ácido vanílico y ácido protocateico para inhibir lo que es la adhesión de E. coli uropatógena en superficies de los catéteres urinarios, que es un problema muy común que las personas tienen problemas clínicos y deben ser internados y se coloca un catéter. Entonces este catéter es causa de infecciones por esta bacteria. Entonces también nosotros colectando evidencia, hay publicaciones donde el consumo de ciertos productos vegetales, infusiones sobre todo, ricos en estos compuestos, o incluso en la orina, se han detectado en la orina de personas que consumen estos productos, se encuentran estos compuestos ya, que pueden venir del consumo de esa bebida o de ese producto vegetal, como el arándano, por ejemplo, pero también pueden ser metabolizados dentro del cuerpo para obtener estos. Entonces se ha visto que las personas que tienen en la orina estos compuestos tienen una menor probabilidad o una menor sintomatología de lo que es las infecciones urinarias causadas por E. coli. Entonces lo que hizo Thalía fue probar los mecanismos de interacción de estos compuestos para poder atacar el problema. Y ella sacó estos dos papers, que es ver el efecto antibiopelícula, pero también probar el efecto sinérgico. Y estos datos se los voy a mostrar. Por ejemplo, esto es que tantas células de la E. coli uropatógena se adhieren a las superficies del catéter urinario. Entonces tenemos aquí que después de las 2 horas ya detectamos cantidades importantes. ¿Sí? Alrededor de las 4 horas tenemos casi 4 logaritmos de células de E. coli uropatógena adheridas a este sustrato, a esta superficie que es normalmente en su exterior es con las de silicona. Entonces ese carácter hidrofóbico promueve la adhesión comparado con otras superficies como el vidrio, por ejemplo, que hemos visto que es mucho menor. Bueno, como ya vemos, el reto es importante en cuanto a los tiempos. Entonces, si hay la bacteria presente, hay las condiciones, hay la superficie, esta formación es muy rápida. En otras especies bacterianas que hemos estudiado, incluso a los 15 minutos tenemos ya adhesión importante. Una vez que ya tenemos la biopelícula formada, erradicarla es difícil. ¿A qué me refiero con erradicarla? Si ya se formó esa biopelícula, aplicar algún compuesto para destruirla y sobre todo eliminar la viabilidad de las células que están dentro es también algo complejo. Por ejemplo, aquí les muestro qué tantos de los tratamientos que sería con el ácido protocateico, el vanílico y la catequina son necesarios para erradicar a esa biopelícula. Entonces esta es la biopelícula control que teníamos preformada en los catéteres, que es alrededor de 6,5 logaritmos, y este es el control que utilizamos como un tratamiento antibiótico convencional que se aplica para el control de las enfermedades urinarias, que es la nitrofurantoína. Entonces podemos ver que a las dosis que aplicamos de nitrofurantoína no fueron suficientes para erradicar una biopelícula que ya estaba formada. Sin embargo, el protocateico a ciertas concentraciones y el vanílico sí lograban erradicar la viabilidad de las células que ya estaban presentes en esa biopelícula. También se logró una reducción con la catequina, sin embargo no fue tan notoria como lo teníamos con los ácidos fenólicos. Ahora, las concentraciones que en esta columna les voy a mostrar, ¿no? Las concentraciones que se ocupaban de los compuestos, tanto del protocateico, del vanílico, de la catequina y de la nitrofurantoína, para inhibir que se formara la biopelícula, ¿sí? Es decir, antes les mostré las concentraciones para erradicarla, pero esto es para que no se adhieran las células, para que no se forme una biopelícula madura. Y podemos ver que las concentraciones necesarias de cada compuesto son menores, ¿sí? Para evitar que se forme, a comparación de las concentraciones que ocupamos para erradicarlas. Eso incluso resalta más la importancia, ¿no? De poder hacer un control para prevenir. Sin embargo, ahí les recuerdo los tiempos tan breves que se ocuparon para poder que se formara esa biopelícula, ¿sí? Entonces a las 4 horas ya teníamos este problema. Entonces el que tengamos que atacar este panorama es importante.
Bueno, ¿y qué pasa cuando ya los combinamos? ¿Sí? Que tenemos una combinación del ácido protocaeteico, del vanílico y la catequina, porque en el medio pues no tenemos, estas son condiciones de laboratorio, pero ya en condiciones más complejas hay una mezcla de sustancias. Entonces ya nosotros tenemos algunas metodologías para ver cómo interaccionan estas moléculas y estas fueron las concentraciones para inhibir la formación de biopelícula de compuestos puros, pero también acá los tenemos ya al combinarlos. Esa fue la combinación efectiva que nosotros pudimos clasificar como sinérgica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la metodología del tablero de ajedrez, que fue el que utilizamos para eso. Entonces, logramos reducir para el ácido protocateico hasta 8 veces la dosis necesaria de manera individual, comparado cuando está combinado. Igual se redujo del vanílico y de la catequina también. La catequina, al estar presente, mostraba a aumentar la actividad de estos otros dos compuestos, aunque vamos a ver y hemos visto en algunos de los resultados que la catequina por sí sola no tenía no tenía un efecto tan notorio. En cuanto a integridad de membrana, ahí vimos donde la catequina sí tenía un efecto importante al estar presente, es decir, desestabilizaba, causaba cambios en la membrana en mayor intensidad, que este es el tratamiento con la catequina, comparado con los ácidos fenólicos y el testigo. Incluso también en la combinación puede tener un papel importante, ¿no? Esa presencia de la catequina para poder desestabilizar las membranas de las bacterias y que permitan el paso de los otros componentes. En cuanto a motilidad, tenemos que el ácido protocateico fue de los más efectivos para reducir esa motilidad en los dos tipos que medimos, que es la motilidad tipo swimming y la tipo swarming, ¿sí? Entonces, que el swimming viene siendo como una dirección, el movimiento en una sola dirección, y el swarming es como un enjambre, ¿no? Cuando se contempla el movimiento de todas las colonias inoculadas en el medio. Entonces aquí los tenemos como el protocateico fue el que tuvo un mayor efecto comparado con vanílico y catequina. Entonces cada uno de esos componentes está mostrando cierta efectividad en poder atacar lo que es los diferentes pasos que les mencioné antes para la formación de las biopelículas, y así es donde podemos tener un sinergismo en las mezclas que apliquemos. Okay. Ya en cuanto al cómo se afectó los polímeros que secretaban las bacterias para formar las biopelículas, nosotros lo pudimos evaluar cuantificando cuántos carbohidratos o polisacáridos eran los que eran producidos en esas biopelículas expuestas a nuestros tratamientos y cuántos de proteínas, ¿no? Que son los principales componentes. Para otras bacterias también puede variar, hay unas que tienen mucho mayor contenido de carbohidratos, como vemos para la E. coli, hay otras que tienen más proteína, como es así para la Listeria, ¿sí? Y hay otros materiales en menor medida, que son ácidos nucleicos, puede haber algunos restos de membranas o células muertas también. Pero bueno, vamos a ver, en las barras verdes tenemos lo que es el contenido de carbohidratos en las biopelículas, y en las barras azules tenemos lo que son el contenido de proteínas. Acá tenemos las biopelículas testigo y el contenido de esas moléculas para los testigos. Este es para el protocateico, para el vanílico, para la catequina y para la combinación. Acá vemos que la combinación fue la que presentó una menor contenido de estas sustancias. Al final, el propósito también del estudio es ver si existe una reducción en los componentes que son producidos, porque ya podemos aquí empezar a estudiar, bueno, el sistema que utilizan las bacterias para poder producir o secretar estas sustancias poliméricas que sirven como capa protectora. Puede ser una de las dianas que nosotros utilicemos para dirigir los tratamientos. En cuanto a comunicación intercelular, nosotros tenemos que cuando
las bacterias se comunican mediante moléculas señal, sustancias químicas que son producidas por unas células y detectadas por otras. Empieza lo que es la regulación y la preparación de las células para cuando hay condiciones de estrés. ¿Sí? Entonces, sobre todo en cuestiones para disponibilidad de nutrientes, cuando una colonia o en un medio empieza a crecer y aumenta la cantidad de células, se da este proceso. Y este proceso es el que dispara la expresión pues de genes para motilidad, para formación de biopelículas, para producción de toxinas en otras células. Entonces, controlando este proceso de comunicación, nosotros podemos tener una interferencia con lo que es la formación o expresión de los factores de virulencia. En este caso, tenemos cómo cambia lo que es la bioluminiscencia por la que lo utilizamos como un factor para representar la comunicación intercelular, porque hay unas células de bacterias que las utilizamos nosotros como sensoras, que al agregar el extracto del medio donde estaba la E. coli, por ejemplo, en presencia de todos estos tratamientos, agarrábamos un extracto o una alícuota del medio donde estaban las células tratadas y las agregábamos a esta bacteria sensora. Ella detectaba la presencia de las moléculas que la E. coli producía para comunicarse y así expresaba luminiscencia que nosotros cuantificábamos. Entonces aquí ya tenemos cómo las bacterias de la testigo sin tratamientos tienen mayor expresión de luminiscencia comparada con las tratamientos. ¿Sí? También aquí podemos ver en la línea azul es la combinación, pero la línea gris que va junto con la azul es la presencia de la catequina. Entonces la catequina tiene un ataque dirigido también hacia lo que es la comunicación intercelular, a comparación de los otros, de los ácidos fenólicos del protocateico y del vanílico, que no tuvieron ese efecto tan notorio, ¿no? Entonces ya podemos también otorgar esa actividad para la catequina. Y en conclusión, en este punto tenemos que el sinergismo entre estos ácidos fenólicos y este flavonoide pues permite inhibir la formación de las biopelículas y de la E. coli en las superficies del catéter, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo en este tipo de acercamientos. Tenemos otros estudios donde aplicamos también en superficies dentales, por ejemplo, formulando enjuagues bucales para poder atacar lo que es la formación de biopelículas. Enjuagues bucales que hemos formulado con diferentes sustancias, diferentes aceites esenciales, y ya vemos cómo se afecta eso. En cuestiones alimentarias, tenemos algunos estudios, es decir, cómo llevarlo también para controlar lo que es el deterioro en alimentos. Tenemos los trabajos que hizo Melissa. Melissa hizo su doctorado también, ahora es profesora en la Universidad de Sonora, en la Universidad Estatal. Ella utilizó lo que era el carbacrol principalmente, ¿no? El carbacrol como un inhibidor de los procesos que conllevan a la formación de biopelículas por esta bacteria, que es la Pectobacterium carotoborum. Esta pectobacteria causa deterioro o la pudrición blanda en diferentes vegetales, ¿sí? Entonces, su hipótesis principalmente rodaba que el efecto del Pectobacterium puede ser relacionado con que se afecte lo que es la comunicación intercelular en esta bacteria. Entonces, igual aquí les dejo los códigos QR de los papers que sacó Meli, por si les interesan más detalles. Bueno, Melissa observó que hubo un efecto para reducir el ataque o la formación de biopelículas cuando eran expuestas a carbacrol. Ella también hizo una medición de las sustancias poliméricas que había. En este caso, las biopelículas para el Pectobacterium utilizamos polipropileno, que en ocasiones se utiliza para algunas jabas para cosechar productos en campo, y ahí pudiera darse como la presencia o el riesgo, ¿no?, de que se pueda adherir a alguna bacteria que pueda causar problemas, sobre todo en post cosecha. Entonces la Melissa aplicó el carbacrol en dosis subletales, es decir, si ya hicimos estudios primero para ver, si tiene actividad antibacteriana contra el Pectobacterium y también inhibe la formación de biopelículas a esa concentración. Pero antes nosotros también calculamos una concentración que nos pudiera
permitir explorar el mecanismo, ¿sí?, de algo que ya teníamos certeza que ocurría, que era el efecto antibiopelículo. Entonces aquí vemos las líneas con los círculos, el verdecito y el morado, tenemos lo que es el control y también el carbacrol, el tratamiento con carbacrol en la Pectobacterium, pero estas dos, los círculos, son para el contenido de carbohidratos. Entonces aquí lo vemos para las bacterias control, cómo cambian el contenido de carbohidratos en sus biopelículas comparado con las tratadas con el carbacrol, ¿sí? Igual estas son para las proteínas, ¿sí? Entonces en los triángulos, ¿sí?, los triángulos vemos las biopelículas control para este que se ve más como amarillo, y las tratadas con carbacrol, que es el triángulo en naranja, ¿okay? Entonces ahí podemos ver el efecto que está teniendo este terpeno para controlar. Igual hicimos mediciones en lo que era la actividad de la poligalacturonasa y la pectatoliasa, que son enzimas que la pectobacteria secreta para atacar o a causar lo que es la podredumbre blanda en vegetales. En este estudio lo hicimos con tejidos de papa, inoculando con la bacteria y aplicando los tratamientos, ¿no? Entonces ya también podemos ver que hay ese efecto para poder reducir lo que es la actividad de las enzimas, y también con dosis, estas dosis son las dosis subletales. En este punto vemos ya lo que es el tejido dañado en las papas. Las papas que inoculamos con la Pectobacterium son las controles, el porcentaje de tejido dañado, cómo fue, en comparación con los tratamientos con carbacrol, que aquí probamos dos maneras diferentes, como en forma de vapor y en forma de líquido, y vemos que, aunque no era el propósito inicial del estudio, vemos que sí hay un efecto al aplicarlo de diferentes maneras, y vemos que el carbacrol en su forma líquida, formando emulsiones, era más efectivo comparado en su fase vapor. Igual en casi todos los estudios que les he mostrado, tenemos que realizar estos conteos de viabilidad para tratar de ver que el efecto que se esté dando es porque se afecta el factor de virulencia, pero que ese cambio no sea atribuido a un cambio en la densidad celular, es decir, que no haya cambiado la actividad de las enzimas que vimos anteriormente, la adhesión, la motilidad, porque las células murieron, sino porque se afectó algún mecanismo bioquímico en el camino para expresar esos factores. Entonces siempre hacemos esos estudios. Aquí les muestro un esquema de cómo una papa sin el tratamiento y una papa con el tratamiento, cómo desarrollan las sintomatologías cuando se inocula con la Pectobacteria. También en cuestiones de comunicación intercelular, hicimos algunos estudios con estas concentraciones subletales, y ya vemos que ese caso son las moléculas señal que produce la Pectobacteria para comunicarse. Es una de ellas, la de acilomoserinalactona de 6 carbonos, y que tiene su relación con la formación de biopelículas, con la producción de sustancias poliméricas. Entonces ya tenemos cómo las bacterias control tienen ese efecto comparada con las que tienen sus tratamientos con carbacrol. Entonces ya de manera de conclusión tenemos pues, que el carbacrol puede reducir la motilidad, producción de sustancias poliméricas, formación de biopelículas y contenido de moléculas señal en esta bacteria de interés agrícola sobre todo, ¿no? Entonces, y con esto quiero terminar haciéndoles ese esquema, ¿no?, de lo que hemos estado estudiando. Como vimos, hay algunas bacterias que pueden causar o tener algún efecto clínico. Estamos tratando de abarcar ese punto, pero también la parte de bacterias o microorganismos que causan deterioro en alimentos, y también tenemos lo que son bacterias que pueden comprometer la inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces algunas bacterias patógenas, heterobacterias principalmente. Entonces les dejo aquí pues principalmente los puntos, ¿no?, para contactarnos si quieren ver más papers de lo que estamos haciendo, los estudiantes que han salido, nuestras redes sociales por si quieren seguirnos y conocer un poquito más de lo que hacemos en el laboratorio. Les presento a parte del equipo que
está trabajando actualmente con nosotros. De hecho, aquí tenemos unas chicas de la Narro que están participando con nosotros en un proyecto vigente del estudio de terpenos para poder buscar sinergismo con antibióticos en las cuestiones de resistencia en células que tengan resistencia bacteriana a antibióticos. Entonces, eso sería todo por mi parte y sobre todo reiterándoles la disposición para colaborar, para participar, y les agradezco y les felicito nuevamente por su evento. Entonces, quedo abierto para dudas, preguntas. Muy bien, doctor Fernando, muchísimas gracias. Sin duda alguna es una excelente investigación que, como bien comentas, pues es una parte de todos los proyectos que tienes en curso y que reflejan pues esa cantidad, esa línea de investigación tan sólida que desarrollas dentro del CIAT. Tenemos por ahí, sin duda alguna, es una excelente preguntas. La primer pregunta sería... Estoy revisando aquí la lista de preguntas. La primera pregunta es, ¿solo ha usado los estudios, estos compuestos puros para los estudios? No, de hecho, iniciamos nosotros primero con extractos más complejos de plantas. Una vez que vemos que el extracto funciona, lo que hacemos es empezar a caracterizar los mecanismos de cómo es que lleva a cabo esa función. ¿Por qué? Para también desde el punto mecanístico generar conocimiento de, bueno, este extracto de orégano o de la hierba fulanita tiene un efecto. Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A qué lo podemos atribuir? Y han surgido cosas muy interesantes como esto del sinergismo que les hablábamos, incluso en algunas ocasiones puede haber antagonismo también. Entonces sí contemplamos, de hecho el inicio es eso, los extractos crudos, ¿no? Tratar de hacer las aplicaciones y ver la efectividad. Si ya nos funciona, entonces ya proseguimos con todos esos estudios más mecanísticos. Ok. Bien, la segunda pregunta va un poquito relacionada, es decir, si se utilizaron extractos crudos comparado con utilizar un compuesto puro ya identificado, ¿cuáles serían los riesgos de utilizar este tipo de extracto crudo? Los riesgos tratamos de reducirlos desde la selección del tejido que estamos estudiando. Es decir, si nosotros exploramos en alguna materia vegetal o en algún hongo que no haya evidencia, o que haya evidencia principalmente de un uso seguro en humanos. Entonces tratamos de hacer un estudio dirigido, pues ya con extractos que han demostrado seguridad o plantas que han sido consumidas desde tiempos antiguos por el ser humano. Sí tenemos otros estudios con plantas que no hay tanta evidencia publicada, pero donde tratamos de generar esa evidencia, ¿sí? Ese es el principal riesgo que podemos empezar a controlar, ¿sí? La mayoría de esas hierbas, por ejemplo, el orégano, los fenoles que vienen del arándano, pues ya han mostrado ser seguros y ya nosotros tratamos de incluir esa parte. Otra cosa que intentamos hacer es, pues ya si se detecta algún compuesto que puede ser tóxico, por ejemplo, algunos galotaninos, que son ya moléculas más complejas de fenoles polimerizados, lo que hacemos es diseñar un método de extracción que nos permita cortar esas cadenas que en su forma polimérica sí tienen un efecto, por ejemplo, antinutricio algunas veces, y poder generar esos compuestos fenólicos, los monómeros de los compuestos fenólicos, que incluso pueden ser considerados como fenoles dietarios, ¿no? Que los consumimos. Entonces, se contempla esa parte, tratamos de estudiarla, tratamos de dirigir los procesos para poder tener un efecto más positivo, ¿okay? Pero sí, siempre los contemplamos.
Sí, luego... Ok, perdón. La siguiente pregunta es relacionada al uso de estos compuestos, si afecta las propiedades organolépticas o nutricionales. Sí, de hecho esa es otra de las líneas que también abordamos. Entonces, por ejemplo, los aceites esenciales, los taninos, tienen un olor, un sabor característico, ¿sí? Entonces tratamos de contemplar esa parte, esas características que tienen los extractos para poder buscar el tipo de aplicación más que va a sacar provecho de ese olor o de ese sabor. De hecho, tenemos un paper bien interesante que habla de eso, cómo buscar hacer una combinación adecuada entre el sabor y el olor de un extracto de una planta. Específicamente en ese estudio lo dirigimos para los aceites esenciales, con el sabor y el olor del alimento que va a ser tratado. Entonces ahí buscamos esa conexión en descriptores de olor y sabor. Entonces, pero sí se afecta. Se afecta e intentamos que se afecte de una manera positiva. Si nosotros no encontramos o aún detectamos que son concentraciones muy intensas o que pueden llegar a ser desagradables desde el punto de vista del consumidor, lo que hacemos es diseñar algunas tecnologías o incluir algunas tecnologías para enmascarar olor o hacer una liberación controlada de los activos también, que es otra de las líneas del laboratorio también. Y en esa parte de lo nutricional, estamos, les digo, como lo comenté anteriormente, ¿no? Tratamos siempre de eliminar algunos factores que puedan considerarse como antinutricios de esos extractos con los procesamientos que aplicamos, pero viene una parte importante. Ahora, muchos de los compuestos que nosotros estamos viendo como antimicrobianos y antibacterianos también tienen una capacidad antioxidante, ¿sí? Son capaces de inactivar radicales libres. Entonces nosotros hemos intentado también sacar provecho de esa actividad para poder mantener la calidad de los alimentos, pero también incrementar el contenido de capacidad antioxidante, por ejemplo, en alguno de los productos con los que o alimentos que tratemos. Entonces sí lo contemplamos, pero tratamos de buscarle como ese lado más holístico en busca de los aspectos positivos que necesitamos para generar un alimento de mejor calidad, más nutritivo y sobre todo seguro. ¿Okay? Muy bien, doctor. Bueno, y la última pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál sería el principal reto para poder aterrizar y aplicar estos compuestos, pues ya en un alimento, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea el principal reto? Pues el principal reto va a ser la parte de costos, ¿no? Entonces poder hacer una concientización de los productores y sobre todo que traten de invertir, de incluir estos productos en sus procesos. Entonces, eso yo creo que sería el reto más difícil, ¿no? Que tenemos, que el productor lo vea desde ese punto económicamente atractivo. Tratamos de venderles lo que es la parte de las propiedades ya más conocidas de los extractos de plantas, como es el sabor, el olor, pero también ya empezar a incluirles los beneficios extras que puedan tener el uso de estos extractos en algún procesamiento, ¿no? Algo interesante también que está llamando mucho la atención es el uso terapéutico, vamos a decirle, ¿no? de los extractos de plantas en homeopatía o de las cuestiones de relajación. Entonces, como que eso está abriendo un poquito más la perspectiva de los usuarios y de los productores, ¿no? Para buscar un aterrizaje. En mercado podemos encontrar ya muchos productos, sobre todo ahora con los desinfectantes de superficies, ya se están utilizando muchos basados en combinaciones de extractos de plantas y que van acompañados de otras sustancias buscando este sinergismo. Entonces yo creo que ese es el principal reto, nada más y que creo que se va a vencer haciendo una promoción pues de lo que se ha encontrado en estos estudios que hemos realizado.
Bien, vamos a darle paso a ver si hay alguna pregunta en el auditorio, en lo que nos llega aquí más en el Facebook. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí en el auditorio? No hay preguntas por formular. Sí, creo que en Facebook hay una, dice de Monse Moctezuma. Sí, la pregunta de Monse Moctezuma es, ¿han contemplado purificar los compuestos? Sí, sí lo hemos hecho. Lo hemos hecho, de hecho tenemos un colaborador que nos ayuda con esa parte, ¿no? De hacer una purificación cromatográfica de las diferentes fracciones de los extractos, ir haciendo también una extracción dirigida en la actividad que tenga cada fracción, es decir, de esa manera ya podemos también hacer una identificación más apropiada y es muy interesante lo que se puede llegar a hacer y a contribuir desde el punto de vista de generación del conocimiento sobre todo. Entonces sí lo incluimos, la parte de purificación. Aunque ya también para manera de los estudios mecanísticos, si ya vemos, ok, en esta fracción hay este terpeno o hay este fenol, pues ya tratamos mejor de comprarlo, ¿no? Hacer una adquisición comercial para tener los datos de pureza ya más controlados y poder asegurar la réplica y la publicación de los estudios. Muy bien, doctor. Pues me parece que ya no tenemos preguntas en el foro ni aquí en Facebook. Entonces, pues, bueno, nuevamente agradecemos a nombre del comité organizador del Congreso, le extendemos nuestro agradecimiento por su participación y me voy a permitir leer su reconocimiento que le haremos llegar en breve. Entonces dice, la Asociación Mexicana de Ingeniería y Biotecnología Alimentaria y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro otorgan el presente reconocimiento al doctor Jesús Fernando Ayala Zavala por haber impartido la conferencia Actividad Antivirulencia de Compuestos Naturales para el Control de Bacterias Patógenas. Firma el doctor Julio César Tafoya Arellano como presidente del Congreso y la doctora Xochitl Ruelas como encargada del despacho de la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas felicidades por su evento. Que lo sigan disfrutando y espero luego encontrarlos, ¿no? De ya sea allá en Saltillo cuando vaya o de visita cuando ustedes estén en Hermosillo. Ya saben, aquí tienen su casa, el CIAT, y estamos a la orden. Un abrazo y felicidades para todos.